Muy buenas tardes, soy la doctora Gisela Arato, pertenezco al servicio de pediatría. Les quiero dar a todos la bienvenida y agradecer por estar con nosotros en este espacio que nos brinda el Sanatorio Allende, donde conversamos de temas muy importantes. Y en esta ocasión haremos una charla acerca de las afecciones respiratorias en pediatría. ¿Qué tener en cuenta en este contexto COVID? En estos minutos, entonces, vamos a conversar sobre todo de las infecciones respiratorias agudas, como la bronquiolitis, como así también no dejar de mencionar dentro de las patologías respiratorias crónicas el asma bronquial y, finalizando la charla, un resumen de las medidas preventivas que necesitamos para tener en cuenta en este contexto de pandemia por COVID-19 que estamos transitando. Recuerden que al final de la exposición vamos a responder las preguntas que ustedes pueden ir mandando a través de las redes Instagram y Facebook. Entonces, para comenzar, quiero contarles que los pediatras estamos habituados a atender las altas demandas de patología respiratoria aguda en esta época invernal y que los niños normales generalmente pueden llegar a presentar entre 6 a 8 infecciones respiratorias en esta temporada sin dejar de ser una patología propia del crecimiento y del desarrollo inmunológico. La mayoría de todas estas infecciones son virosis como faringitis, laringitis, resfríos comunes y que comprometen la vía aérea superior y en la mayoría de los casos se resuelven con tratamientos sintomáticos para aliviar los síntomas, sin necesidad de antibióticos. Pero en algunos casos estas infecciones pueden involucrar a la vía aérea inferior y en ese caso son las de más cuidado y las de mayor atención que tenemos que prestar atención. ¿Qué pasó en esta pandemia? En esta pandemia las medidas de prevención, las medidas de aislamiento, de restricción, el uso de barbijo, extremar las medidas de higiene hicieron que se disminuya la propagación del coronavirus, pero secundariamente se disminuyeron el resto de las infecciones virales que habitualmente suceden. Lo que los niños, la mayoría, el año pasado cursó un año casi libre de infecciones. Este año no sucede lo mismo porque al haber menos restricciones y haberse permitido más presencialidad en distintas actividades, sucede que los virus se vuelven a hacer presentes en esta época invernal, sumado a la infección del coronavirus que todos ya conocemos. Entonces, ¿qué pasa con el COVID en pediatría? El COVID en pediatría fuimos aprendiendo a lo largo que transitaba la pandemia. Pero al día de hoy sabemos que numerosos estudios publicados muestran que los niños presentan infecciones más leves y mucho menos que si lo comparamos con los adultos. Entonces, teniendo en cuenta esto, reforzamos los síntomas del COVID en los niños para que tengan en cuenta que, como les dije, son en la mayoría leves o asintomáticos y los síntomas que se presentan son febrícula o fiebre, dolor de garganta, decaimiento, dolor de cabeza, dolor de cuerpo y en algunos casos con cuadros gastrointestinales como la diarrea. Menos frecuentemente las publicaciones mostraron que los casos severos, si bien se pueden presentar en pediatría, pero son los menos y serían respiratorios como la neumonía y bronquitis, síntomas relacionados con otros órganos y sistemas como el riñón o el corazón y
un síndrome inflamatorio sistémico, que sería el compromiso más severo, pero aún así no sigue siendo frecuente. Entonces, ¿qué hacemos con esta situación de una sospecha de un resfrío común y el coronavirus? En esta instancia, si se nos llega a presentar, la recomendación es que no demoremos la consulta y que tengamos en cuenta que los pediatras del anexo que hacen la demanda no programada del sector respiratorio son avesados y criteriosos en cuanto a los síntomas del COVID y de las virosis respiratorias, y debemos asistir para que nos hagan un buen diagnóstico, nos den las recomendaciones, el tratamiento habitual y, en el caso de diagnosticar COVID, indicar el aislamiento pertinente y el tratamiento y el seguimiento, sobre todo, que corresponde en esta patología. Bueno, pasando ahora a la bronquiolitis. ¿Por qué elegimos bronquiolitis para hablar en estos momentos? La bronquiolitis es una infección viral de las vías aéreas inferiores y que compromete generalmente lactantes pequeños. Entonces, ¿por qué ponemos la mirada en este grupo de pacientes pequeñitos? Porque, como les contaba, este proceso habitual de infecciones que los niños naturalmente presentan y que son parte del crecer y del desarrollo inmunológico, el año pasado no lo han tenido. Entonces, este año empiezan a presentarse. Y es importante reconocerla. Entonces, ¿cómo reconocemos a la bronquiolitis? La bronquiolitis la identificamos, como les conté, porque es una virosis que empieza con un resfrío en las vías aéreas superiores, generalmente con rinitis, con algo de tos, pero rápidamente evoluciona a un cuadro de dificultad respiratoria que puede ser leve, pero también puede ser severo. La dificultad respiratoria la objetivamos por el aumento en las respiraciones que un bebé tiene por minuto. Entonces, lo notamos agitado, en algunos casos se oye un quejido respiratorio y al momento de examinarlo encontramos ruidos respiratorios que son las clásicas sibilancias. La bronquiolitis la ocasionan virus respiratorios como el virus respiratorio sincitial, el virus influenza, el metaneumovirus, y en los casos leves el tratamiento es de sostén, que se refiere a los cuidados básicos de bajar la temperatura en el caso de que se presente, cuidar la hidratación y la alimentación, despejar las fosas nasales para una correcta respiración. En cuanto al dormir, recomendamos que sea en posición semisentada y al momento de alimentarse que sea fraccionado. Es decir, que en este cuadro de dificultad respiratoria las alimentaciones sean en menor cantidad y más frecuentes. Pero, como les conté también, en algunos casos este cuadro sí puede evolucionar a un cuadro más severo y requerir internación. Entonces, ahora le vamos a poner una imagen para que reconozcan los signos de alarma que tenemos que tener en cuenta para rápidamente ir a la consulta y no demorar para que el cuadro tenga una buena evolución. Entonces, signos de alarma como la fiebre, que es la temperatura axilar mayor a 38 grados, la dificultad respiratoria que no mejora y que se va acrecentando con el correr de las horas, y a su vez eso le lleva a dificultades para alimentarse, sumado a un colorido pálido o azulado de la piel. Y si a esto sumamos que el niñito es pequeño, sea menor de 1 año, o tiene algún factor de riesgo, con más razón no debemos demorar la consulta. Dentro de los factores de riesgo tenemos los niñitos, como les dije, menores de 1 año, prematuros, de bajo peso o que tengan antecedentes de una enfermedad neuromuscular, cardíaca o respiratoria. Recuerden que pueden ir mandando las preguntas si surge alguna duda de la exposición para que después al final la respondamos.
Pasando ahora sí al asma. El asma es la enfermedad crónica más frecuente en pediatría. El asma es una enfermedad heterogénea que clínicamente se caracteriza por una inflamación de las vías aéreas inferiores, que el niño presenta con anterioridad y antecedentes de cuadros repetidos, generalmente con el mismo patrón de presentación en una misma época del año. Suele manifestarse con dificultad respiratoria o falta de aire en los niños mayores que lo pueden verbalizar, tos durante la mañana o en la madrugada, dificultades en el ejercicio y, sumado a esto, los cuadros para diagnosticar el asma tienen la característica de que cuando uno le administra un broncodilatador, responden a esta terapéutica. Entonces, el asma puede ocurrir a cualquier edad. El asma no se va durante el crecimiento. Entonces, les vamos a mostrar ahora una placa donde están los ítems más importantes en esta pandemia con respecto al asma bronquial. El asma bronquial, los niños con asma bronquial pueden usar barbijo tranquilamente. Debemos remarcar que no es contagioso. El asma es una condición propia de cada paciente. Entonces, si llegan a presentar algún tipo de tos, saber de que no es contagioso, de que los niños con asma pueden hacer deporte. Y hasta el momento, estudios han demostrado que no es un factor de riesgo para COVID-19. De todas formas, en estos pacientes que ya tienen diagnóstico o aún no están diagnosticados, se recomienda hacer la consulta con el especialista y sobre todo los que ya vienen con un tratamiento controlador de los síntomas, no discontinuarlos. Seguidamente, les traje para hablar del tratamiento de aerosol terapia, tanto para la bronquiolitis, que en algunos casos los niños responden a la administración de un broncodilatador, y la crisis asmática de la misma forma. Les traje los dispositivos, que son las aerocámaras, que utilizamos habitualmente en pediatría para administrar esta medicación. Entonces, para charlar un ratito acerca de estos dispositivos, que este es un modelo, también puede ser este otro. El dispositivo, preferentemente para el aprovechamiento de la medicación inhalada, tiene que constar de una máscara y de válvulas. Entonces, aplicamos el aerosol en este extremo y la cara del paciente en este otro extremo. Los lactantitos tenemos que tener el cuidado de que la mascarita cubra la nariz y la boca. El aerosol siempre debe administrarse de manera sentada y despierta. No se administra con el bebé o el niño dormido o acostado. El aerosol debe agitarse antes de colocarse a la aerocámara, se gatilla la dosis medida del aerosol y en los lactantitos debemos esperar 10 segundos que reinhale la medicación y de esa manera nos aseguramos de que llegaron a la vía aérea inferior. Lo mismo con este otro modelo de aerocámara que tiene la mascarita un poquito más pequeña. En estos casos y para los niños más grandes podemos omitir el uso de la máscara, pero siempre el uso del espaciador. Inclusive hasta en los pacientes adultos deben usar el espaciador para administrar los aerosoles. Y en este caso colocamos el aerosol en este extremo y el piquito en la boca del paciente. Bueno, y seguidamente, para terminar con la charla, vamos a hablar un poco de las medidas de prevención, que no es solo para las vías aéreas, para las infecciones respiratorias, sino de todas las medidas de prevención que tenemos que tener en cuenta en esta época del año, invernal, acrecentadas ahora con más énfasis todas estas medidas de prevención por la pandemia del COVID-19. Y ahí, como les mostramos en la lámina,
recuerden de que pueden ir mandando sus preguntas para que las respondamos al final de la charla. Como les decía, las medidas de prevención más importantes, como nos muestra la lámina, en primera medida es el lavado de manos. El lavado de manos, que se ha intensificado con el advenimiento de la pandemia, es una medida fundamental que evita la transmisión no solo de las enfermedades respiratorias, sino de todas las enfermedades infecciosas. Y es un hábito que, si bien ahora está en auge, debemos practicar diariamente y tenerlo presente y persistente en el tiempo. Otra medida fundamental es los ambientes libres de humo. Y en este punto me voy a detener 2 minutos porque hay que hacer hincapié fundamental en invierno, en aislamiento y en encierro, que el hogar esté libre de humo y libre de contaminantes. El contaminante principal y el más dañino es el tabaquismo del hogar. El tabaquismo causa muchísimos efectos nocivos, tanto para los pacientes con afecciones respiratorias, sino para los niños en general. Problemas respiratorios en primer lugar, pero también problemas neurológicos e inclusive aumento de riesgo de la muerte súbita del lactante. Otro factor principal de los contaminantes del aire en el hogar en esta época del año es la combustión que generen los artefactos de calefacción. Necesitamos, por supuesto, en invierno que la casa esté calentita, pero necesita a la par que esté ventilada y oxigenada. Entonces, es de fundamental importancia para evitar las infecciones las afecciones por monóxido de carbono, que vigilen cada artefacto de gas, eléctrico, inclusive las casas o los hogares que disponen con productos de calefacción que son a leña. Entonces esa combustión genera estos gases muy tóxicos para los niños. Otro pilar fundamental en la prevención es evitar el contagio de personas resfriadas. Y en este sentido, como les dije recién, ante la sospecha de un contacto estrecho o un proceso infeccioso que está cursando, los pediatras de los anexos son los más adecuados en recomendarnos y criteriosos a la hora de diagnosticar o una infección banal o ya el criterio para infección por COVID. La vacunación es importante, muy importante, y en estos minutos quiero remarcar y hasta pedirles ese temor que suele haber. Muchas veces hay muchos mitos alrededor de la vacunación. Los pediatras todos estamos a favor de la vacunación por los beneficios, no solo la vacunación contra la gripe, contra el COVID en los pacientes que tengan indicaciones, sino todo el carnet de vacunación completo para los pacientes. Y por último, consultar a tu pediatra de confianza. Es muy importante que sepas que estamos para ayudarte. En este caso, todos los pediatras de la casita de pediatría y del sanatorio de Nueva Córdoba tenemos las puertas abiertas del consultorio, inclusive ahora con una herramienta más que se instaló en esta época de pandemia, que es la telemedicina, para que hagamos nuestra consulta y sobre todo la consulta del niño sano para ver cómo está su estado de nutrición, su alimentación. Este tiempo de encierro y de aislamiento, muchos niños tuvieron problemas con la alimentación, tanto como consecuencia bajo peso o sobrepeso. Entonces es necesario todo ese chequeo. Con respecto a los lactantes y su alimentación, las técnicas de lactancia, promover la lactancia materna, mamás que están amamantando, mamás que por primera vez están amamantando, no se queden con dudas y consulten para que podamos prolongar la lactancia materna, que es un factor protector fundamental. Y por último, y finalizando la charla, no quiero dejar de mencionar que aparte de revisar la salud respiratoria y de revisar todo el control de niño sano, revisemos también
cómo están sus sentimientos, sus emociones, porque todo este tiempo fue difícil para todos, para la familia, para el trabajo, para los médicos, y los niñitos también lo han padecido a su manera. Entonces, revisemos cómo están sus ganas de recrearse o incentivemos a que puedan participar de actividades y recreaciones, siempre vigilando y cuidando el protocolo de seguridad vigentes. Así que finalizado esto, vamos a empezar con las preguntas que ya están mandando todos por las redes. Ahí las voy a ir leyendo de a poquito. Bueno, tenemos una primera pregunta que es: ¿cómo diferenciar un cuadro de COVID en niños de una bronquiolitis? Bueno, en este caso es lo que les contaba recién. El COVID también puede dar signos de bronquiolitis y en este caso lo diferenciamos haciendo el test correspondiente de antígeno o PCR en las secreciones nasales o orofaringeas que podamos hacer con el correspondiente antígeno para o virus respiratorio o virus para COVID. Clínicamente se comportan de manera muy similar, pero no es lo mismo, como esta virosis es nueva y necesitamos un aislamiento y una cuarentena de la familia y estar más atentos a los síntomas para ver cómo se va a comportar ese niño, sería importante poder hacer el test y en esa manera diferenciar si es COVID o es de los virus respiratorios habituales. Seguimos con otra pregunta. Esta dice: mi hija de 2 años y medio va cursando el tercer semana de tos. Empezó con tos seca y luego tos húmeda. Fui a guardias médicas, la revisan, pero no tiene ruidos. ¿Pudo haber cursado COVID y le quedó la tos como secuela? Bueno, esta pregunta es muy importante y es una muy buena pregunta porque es lo que nos pasa habitualmente a diario. La tos es el motivo de consulta más frecuente en pediatría. La tos tiene causas respiratorias y causas no respiratorias. Por eso, ante un niñito como esta pequeña de 2 años, que la tos se le prolonga por 3 semanas, como lo describe la mamá, empezó seca y luego húmeda, impresionaría sin haberla revisado y, como dice la mamá, sin tener ruidos de la vía aérea inferior, ser la evolución habitual de una tos secundaria a los virus respiratorios. Si pudo haber sido COVID o no, eso lo vamos a saber haciendo el análisis epidemiológico. Si tuvo un contacto estrecho o alguien sospechoso y si en ese momento no pudo realizarse el testeo correspondiente y la mamá quisiera saber, contamos con el análisis de anticuerpos que se recomiendan hacerlo después de los 15 a 20 días de cursada la infección. Vamos con otra preguntita más. ¿Todavía estamos a tiempo de vacunarlos con la gripe? Sí. Lo ideal es vacunar siempre en el mes de marzo para que cuando llegue la época de más circulación viral, que es ahora entre junio y julio, uno ya está inmunizado, pero siempre es importante, y más en estos niños con factores de riesgo, como les dije, con asma o con prematuros, con cardiopatías, displásicos broncopulmonares, problemas cardíacos o neuromusculares, tener, aunque sea un poquito más tarde, pero siempre la inmunización, porque el virus de la gripe cambia año tras año, entonces de esa manera vamos teniendo inmunidad según el ciclo o el virus que circula en el momento. Una pregunta más. ¿Qué rol juega el vapor en un resfrío donde la congestión es muy molesta? No hay estudios que demuestren el valor del vapor en los resfríos. Es más, en pediatría
El vapor de agua caliente está desaconsejado por el riesgo de quemaduras que pueden producirse. Yo le recomendaría para el despejar las vías respiratorias poder hacer inhalaciones de solución fisiológica hipertónica al 3%, que es con un dispositivo en spray que se coloca en cada orificio de la nariz, o si no disponen del dispositivo en spray, poder hacerlo con gotitas de solución fisiológica en cada narina, que sería cada huequito de la nariz, y aspirar las secreciones. Una pregunta más. Un niño que nació prematuro con problemas respiratorios, ¿puede ser más propenso a desarrollar enfermedades respiratorias? Sí, los niños prematuros son un grupito muy particular y muy cuidados dentro de pediatría y dentro de la neumonología, porque los niños hacen una enfermedad pulmonar que se llama displasia broncopulmonar, y es un pulmón inmaduro que se desarrolla diferente, justamente por haber sido prematuro, y sí necesita de cuidados y de mucha prevención, porque puede presentar enfermedades y ser más propensos a las infecciones respiratorias. Una pregunta: si se recomienda vacunar contra el COVID a niños mayores de 2 años. Hasta el momento, los estudios epidemiológicos sobre vacunas de COVID aprueban esta inmunización a partir de los 18 años. Seguramente con el correr del tiempo y los meses va a llegar el momento de vacunar a los niños, pero hasta el momento solo está aprobada para niños mayores o para adolescentes mayores de 18 años. Otra preguntita. Un bebé de 1 año y 8 meses tuvo COVID. El hermano de 6 años no. ¿Qué cuidados se deben tener en ambos casos? El seguimiento de pacientes con COVID es, como les dije, así como aprendimos sobre el COVID el año pasado mientras transcurría la pandemia, el tema que nos toca ahora ir aprendiendo es el seguimiento de los pacientes con COVID. Si este pequeñito de 1 año y 8 meses cursó una enfermedad muy leve, sin complicaciones, no hizo neumonía, fue un cuadro viral como los demás y no le quedó ningún síntoma persistente, se recomienda el control de niño sano como corresponde a un niñito de 1 año y 8 meses. Y el hermano de 6 años que no tuvo, si está cursando ahora y están en aislamiento, hay que esperar los síntomas porque el periodo de incubación puede ser hasta de 14 días, y si no tuvo síntomas y uno tiene la duda de si tuvo o no, se puede hacer los anticuerpos, pero bueno, no es una práctica ni obligatoria ni que se recomienda con exigencia. Otra pregunta. ¿La lactancia materna sigue alimentando e inmunizando a los niños después de los 2 años? Inmunizando sí, y alimentando solo como complemento, porque a los 2 años ya el niño debería recibir la alimentación completa. Y se puede realizar PCR en bebés y niños, ¿y a partir de qué edad? Sí, el test de PCR en los niños es muy sencillo, es un hisopado orofaringio y se puede realizar a cualquier edad. Una pregunta más. Mi hija es alérgica, tuvo COVID-19 y no recupera el olfato. ¿Cuánto va a demorar en recuperarlo? ¿Y qué estudios debe realizarse y cada cuánto tiempo? Bueno, como les dije recién, si la alergia es solo de vía aérea superior y no tiene sospecha o diagnóstico de asma, el estudio y los estudios post-COVID que deben realizarse, si fue un cuadro leve, solo el control clínico, y si tuvo neumonía o persisten los síntomas pasada la infección,
ahí sí necesitamos hacer un chequeo médico con neumonología, cardiología e infectología. Y en cuanto a recuperar el olfato, no hay un tiempo exacto, y eso varía entre 1 a 3 meses en cada persona habitualmente por los reportes que hay descritos. Bueno, ¿cómo puedo tratar la alergia a los cambios de tiempo de mi hija de 16 meses? Bueno, 16 meses es una lactante que interpreto que puede tener sibilancias recurrentes, como por lo que refiere esta mamá a la alergia a los cambios de tiempo. Tendría en cuenta cuántos episodios realiza, si son episodios leves o si necesitan una asistencia a la emergencia, y en ese caso necesitaría, si son 3 o más episodios, ya una valoración clínica especial y particular en el consultorio. ¿Cuál es la diferencia entre la tos húmeda y la tos seca? La tos seca es la tos sin secreciones. Es una tos ruda, es una tos metálica, o en los casos de laringitis es una tos estridorosa. Y la tos húmeda es la tos que presenta movilización de secreciones. Es una tos productiva, por eso se le dice tos húmeda o productiva, y da a entender que hay producción de secreciones tanto en la vía aérea superior como en la vía aérea inferior. ¿Son útiles las nebulizaciones? Esta es una muy buena pregunta, porque por eso traje los dispositivos y las aerocámaras disponibles, porque en pandemia la nebulización aerosoliza partículas. Es como, aerosoliza significa que es esparcir como un aerosol. Entonces un enfermo, si lo nebulizamos, es más riesgoso por estas partículas con nebulización y gérmenes que se dispersan por el ambiente. Entonces, en esta pandemia se recomendó hacer cada niño su medicación inhalada con el dispositivo con la aerocámara y el dispositivo en aerosol. Hay niños más propensos para contraer bronquiolitis. Esto depende mucho si es un niño sano y los controles de niño sano vienen sin ninguna dificultad, ningún problema. No, es el mismo riesgo de cualquier niño. Sí, con algunos que, como les dije, tienen factores de riesgo, como cardiopatías, prematuros, enfermedades neuromusculares o enfermedades pulmonares crónicas. En ese sentido, sí. Y la última pregunta que vamos a hacer en el día de hoy es: ¿por qué no se usan los jarabes para la tos en los niños? Anteriormente les mencioné que la tos, tenemos múltiples causas de tos. Entonces, antes de medicar con un jarabe para la tos, necesitamos saber cuál es la causa de la tos. La tos la produce una faringoamigdalitis, y en ese caso el tratamiento es un antibiótico. La tos también la puede producir estos episodios de broncoespasmo, y en ese caso el tratamiento es un broncodilatador. Por eso se desaconsejan los jarabes de la tos y no automedicar ante el primer síntoma con estos jarabes, porque debemos primero investigar la causa de la tos. Bueno, muy interesantes las preguntas. Espero haberles respondido y aclarado y haber estado a la altura de sus expectativas en la charla. Y como les dije,
tanto los pediatras de la casita de pediatría del Cerro como los de acá del Sanatorio de Nueva Córdoba, con telemedicina o con consulta presencial. Estamos con las puertas abiertas para que no se queden con ninguna duda. Muchas gracias a todos y buenas tardes.